Hola amigos de Perlas Cristianas y de los canales amigos de Digital Content y Honor Ediciones. Estamos aquí en una nueva entrega para presentarles unas reflexiones que, bueno, pues yo creo que son importantes en la medida que, pues, la confesión dentro del mundo católico, pues, es esencial. Es un sacramento el cual nos permite poder entrar a un segundo sacramento brillante y muy importante como es la Eucaristía. Es el poder participar del cuerpo de Cristo y su sangre. Y la confesión, tenemos que reconocer que en estos últimos tiempos pues no es lo más brillante dentro de los templos, en la medida que es muy difícil encontrar a veces sacerdotes dentro de los confesionarios y horarios bien establecidos dentro de las iglesias. Sin embargo, bueno, pues aquí en la arquidiócesis de Zaragoza, donde yo vivo, bueno, pues la diócesis ha decidido que posteriormente o anteriormente a la misa se puede entrar a la sacristía a solicitar que el sacerdote pues realice el sacramento de la confesión. Sí, me dirán muchos que, bueno, pues hace falta ser valiente para entrar a la sacristía y solicitar hoy en día que quiero confesar, porque es algo tan extraordinario que cualquier persona que nos rodee pensará que si hemos hecho algo que es realmente digno de una confesión, con lo cual es muy grave, muy grave, muy grave, y hoy en día ya no se sabe exactamente qué es lo muy grave, o directamente se puede también juzgar diciendo este es un pobre hombre que se quedó en la Edad Media. Sin embargo, hoy les traemos aquí un audio, un extracto de Sexto Continente, que ya saben que lo lleva Monseñor Munilla. Y les traemos este extracto porque son tres solicitudes, tres oyentes que le plantean a Monseñor Munilla pues una reflexión que fundamentalmente es una reflexión de confesionario. Y es importante que estas tres reflexiones las tengamos presentes en nuestra vida cotidiana, porque son tres reflexiones que nacen de algo tan sencillo como es el hecho, el hecho de la conciencia del hombre. La primera reflexión que le hacen realizar a Monseñor Munilla es una persona que pues tiene una enfermedad mental, si puede aspirar a la santidad. Y por lo tanto, ¿cómo puede enfrentarse? Es la contestación de Monseñor Munilla a la confesión. Es muy, muy bonito la pregunta del oyente y la respuesta es preciosa y les recomiendo que no se la pierdan. La segunda es algo también difícil de realizar y es una persona adicta a las drogas y al alcohol. ¿Cómo enfrentarse en la confesión? ¿Cómo solicitar la gracia? ¿Cómo conseguir superar su adicción? Y allí ustedes pueden poner todas las adicciones que hoy en día podemos sufrir las personas que vivimos en esta sociedad ante la confesión. Y Monseñor Munilla les puedo decir que no es vencido por la parábola del hijo pródigo, al contrario. Le da unas opciones inmejorables a la persona, al oyente que le hace la pregunta. Pero manifiesta Monseñor Munilla con su respuesta que la confesión está al alcance de todos, para todos y en cualquier forma y manera que nosotros nos acerquemos. Pero no conformes con eso, tenemos una tercera pregunta de una oyente que hace una pregunta mucho más al albor de una conciencia más fina, mucho más fina. No digo que las anteriores no sean finas, pero las anteriores estaban preguntando por algo de tanto sufrimiento, tanta lucha personal, que la podemos comprender que una persona cuando está sufriendo se acerque al sacramento de la confesión para pedir, para solicitar esa gracia que de alguna manera pues refresque el alma sedienta de Dios, el alma ardiente, pero por el tormento del pecado o del sufrimiento y en muchas ocasiones sin poder saber cómo se puede solucionar y hacer. La tercera pregunta es, como les digo, más sutil. Es una pregunta en la que la oyente
le plantea a Monseñor Munilla si ella como profesional puede asesorar a una empresa que se dedica al mundo del juego. Es lícito trabajar para actividades que en muchas ocasiones están rayando la situación social de empujar a los individuos a tener comportamientos adictivos. Evidentemente están reguladas y están reguladas por la ley y podemos decir que les ampara la ley. Pero el oyente, dentro de su conciencia, se da un paso adelante y pregunta, Monseñor Munilla, ¿es lícito? Es cómo lo tengo que contemplar. La respuesta de Monseñor Munilla es muy aclaradora no solamente para ella, sino para todos los que de alguna forma estamos trabajando y desarrollando labores profesionales en entidades privadas y que en muchas ocasiones se nos plantean cuestiones que no sean tan delicadas probablemente como esta abogada, o sí. Les dejamos pues con estas 3 preguntas que desde luego no les van a dejar indiferente y recalcan el hecho de que la confesión como sacramento cargado de gracia es un sacramento que debemos dentro de la Iglesia Católica seguir cuidando y que los que somos laicos debemos seguir apreciando a todos los sacerdotes que nos cuidan y nos pastorean con inteligencia y con amor como Monseñor Munilla. Les dejo con su aportación y cojan papel y lápiz porque seguro que les va a interesar. Hasta la siguiente. Chao. Empezamos leyendo la pregunta de una oyente que se llama Laura y nos pregunta: buenos días, estoy escuchando su ciclo de catequesis sobre la santidad que usted ha publicado recientemente y en la segunda conferencia me ha conmovido escucharle decir que no existe de por sí una incompatibilidad entre enfermedad mental y santidad. Además, ha puesto el ejemplo concreto de la beatificación del padre de Santa Teresita de Lisieux, que padecía una enfermedad mental grave. Yo conozco a varias personas con diversas enfermedades mentales, tanto conocidos como familiares, pero las personas que las sufren las suelen ocultar por el rechazo social que conlleva. Son buenas personas que tienen que tomar una medicación para afrontarlo y conseguir llevar una vida normalizada. Me alegra comprobar que cada vez la Iglesia vaya diversificando las características de los santos, incluyendo a laicos, jóvenes y personas con discapacidad o enfermas. Dios le bendiga. Pues sí, con lo que dice Laura, se está refiriendo a unas charlas sobre un curso sobre la santidad que he publicado en el canal de YouTube, pues estos días pasados. Los encontréis en la página enticonfio.org. Bien, pero es cierto, lo que Laura ha destacado es absolutamente cierto y creo que es importante destacarlo. O sea, mm, la santidad no requiere la salud mental es decir, no. Un enfermo mental, claro que puede ser santo. O sea, no pensemos que santidad es sinónimo de perfección de salud física o psíquica. No. Uno está llamado a vivir la vida de santidad en la situación en la que vive. Por ejemplo, uno tiene una esquizofrenia. ¿Puede ser santo? Claro que puede. Debe. Está llamado a ello. Y una persona que tiene unas profundas depresiones, claro que puede y debe y está llamada a ello. ¿Qué le va a ocurrir? Pues que a la persona que tiene, por ejemplo, unas profundas depresiones, igual va a tener un pequeño lío interior porque no sabe si está siendo atacada pues del pecado capital de la pereza, igual le cuesta eso distinguirlo de lo que es los efectos de una depresión. Y entonces, claro, esa tendencia depresiva, pues a veces él dice, es que estoy pecando de pereza. No, no confundas la pereza con esto otro. O sea, claro que va a tener unas peculiaridades especiales, ¿no? Pues o una persona pues que tiene alteraciones en su estado anímico y de repente tiene momentos en los que se pone muy irascible y muy tal, y entonces pues va a tener también los remordimientos de decir, ay, pues quizás estoy pecando
contra la llamada de Jesús a tener paciencia, ¿no? Y a saber ser misericordioso y paciente. Bien, es posible que haya momentos en los que le cueste distinguir hasta dónde llega, ¿no? El factor psíquico, los efectos del factor psíquico y dónde comienzan las responsabilidades morales. Pero eso basta con que lo sepa Dios, ¿sabes? Basta con que lo sepa Dios. Tú luchas, tú afrontas tu vida siendo conocedor de que yo, como tengo esta tendencia depresiva, como tengo esa esquizofrenia que cuando me viene el momento malo suelo tener ese tipo de reacciones, bueno, aprendo a torear la situación concreta en la que yo estoy y así me santifico. El escenario de santificación es mi depresión, es mi esquizofrenia, es mi estos. Y esa es la verdad de la santidad y eso es maravilloso. El hecho de que el padre de Santa Teresita de Lisieux pues tuviese también, ¿no? Tratamientos psiquiátricos, lo que en aquel tiempo podrían ser acompañados psiquiátricamente, ¿no? O tantos otros. Entonces, me parece que este mensaje hay que decirlo y lo tiene que escuchar a todo el mundo. O sea, estoy llamado a la santidad en mi situación y estoy convencido de que en los próximos años habrá canonizaciones de muchos santos, de muchos cristianos que han llevado a cabo, ¿no? Que han dado completamente, ¿no? Pues su vida en el camino hacia la santidad, acompañándolos en un escenario de falta de salud psíquica y mental que no es fácil, porque es que hay una diferencia entre la salud psíquica y el resto de la salud, y es que la salud psíquica, a diferencia de otras, tiene una especie como de sospecha moral. Si a uno le tiene un problema de corazón, o si tiene un problema pues de vista o de oído, a ver, es distinto, pero curiosamente la salud psíquica suele tener un componente moral. O sea, suele tener, a ver, me explico, una sospecha moral, que por desgracia, a veces nos lleva a juzgar a las personas porque no somos conscientes de que hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto pues hay un condicionante en su falta de salud mental. Pero yo creo que es que son estereotipos que tenemos que ir superando, que tenemos que ir purificando, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y cada uno tiene que santificarse floreciendo allí donde Dios le ha plantado. ¿Eh? Al mismo tiempo que obviamente pues lucha por la aceptación de su enfermedad, porque uno de los puntos claves en la salud mental suele ser aceptar mi falta de salud mental, la acepto, la abrazo, acepto la medicación, que me resulta humillante el tomarla, pues no señor, qué humillación y qué historia, yo abrazo esta medicación que tengo que tomar, porque si el médico, oye, yo doy un voto de confianza al médico psiquiatra, etcétera, ¿no? Eso forma parte de la santificación de nuestra vida. Adelante con la siguiente pregunta. Nos escribe Adrián desde Córdoba y nos dice: Hola, buenos días, tengo 35 años y le doy vueltas a una gran duda desde hace un tiempo. Mi situación desde hace meses y situación actual es muy difícil, ya que estoy adicto al alcohol y al cannabis. Mi pregunta es: ¿puedo confesarme teniendo o luchando constantemente con estas adicciones o debo superarlas por completo para confesarme y estar libre de todo pecado? Muchas gracias por su respuesta y que la Virgen les bendiga. Un abrazo. Bueno, lo primero, Adrián, que tú también tienes que santificarte desde esa situación de adicción en la que estás, ¿eh? Y el Señor no te va a dejar solo, te va a dar su gracia, ¿eh? Y aunque te veas tú, porque cuando uno tiene una adicción fuerte y ve que su voluntad, pero ¿dónde queda mi voluntad? Bueno, pues vamos a ver, quizás hay una cosa clave, que no la dices en tu correo, pero que es posible que ya la tengas abordada, pero que es dejarse ayudar. O sea, yo creo que una de las tentaciones que uno puede tener es el pretender salir de esa situación solo. No, Dios quiere que seamos humildes y que nos dejemos ayudar. Y fuera amor propio, ¿sabes? Fuera amor propio. Entonces yo te diría, acércate, pues bien sea Alcohólicos Anónimos, etcétera, alguna asociación, porque es muy importante el verse luchando con otros.
verse con otras personas, o sea, ese efecto beneficioso que hace el ver lo que Dios hace en los demás, es un efecto impresionante. El factor testimonial, uno aprende mucho de los demás, viendo cómo los demás están luchando, cómo los demás están peleando, ¿no? Por lo tanto, lo primero, Adrián, hay que dejarse ayudar, acude, si no lo has hecho ya, ¿eh? Acude a donde, pues a una asociación, yo te he puesto el caso de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En la que, pues, semanalmente vas a tener un encuentro, dos encuentros, y eso va a ser clave. Y eso es poner los medios para. Y ahora voy un poco a la pregunta que tú haces, ¿no? A ver, yo me puedo confesar, siendo así que caigo fácilmente. Mira, tú te puedes confesar y recibir la absolución en la medida en que tengas el propósito, el firme propósito de seguir luchando y de seguir poniendo los medios. Aunque hoy por hoy te veas como un guiñapo y dices, pues sí, pero si es que si no tengo fuerza de voluntad, pero si tú tienes el firme propósito de poner los medios, como por ejemplo este que te he dicho, de ir a esa asociación, ¿eh? Tú estás poniendo los medios que están en tu mano. Por lo tanto, vete a confesar. Recibe la gracia del perdón. Esa gracia del perdón también te va a dar, va a aumentar tu fuerza, va a aumentar tu gracia. Goza, disfruta, alégrate de ese momento en el que recibes el perdón y eres regenerado. Y di, pero qué bien se puede vivir así, pero qué alegría tener mi alma reconfortada y limpia, ¿no? Gózalo, vívelo y a luchar. ¿Me explico? ¿Eh? Y a luchar. La pregunta, por lo tanto, que tú haces es, en esta situación en la que estoy, yo me puedo confesar a pesar de que muy probablemente siga cayendo, mira, o tengo que estar esperando haber vencido esta adicción. Si tú tienes el firme propósito de hacer lo que esté en tu mano para seguir luchando, te confiesas y tienes esa, por lo menos atrición la tienes, ¿no? Y ojalá contrición, pues para poder recibir el sacramento del perdón. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe una abogada cuyo nombre preservamos desde México y nos dice: Estimado Monseñor Munilla, es un privilegio poder escuchar sus programas de Sexto Continente desde México. Le pido claridad sobre la doctrina de la cooperación con el mal. Soy abogada de profesión y me dedico a asesorar empresas de base tecnológica, incluyendo las conocidas como FinTech, que son billeteras virtuales, pagos digitales, etc. Tengo un potencial cliente cuyo modelo de negocios, que se dedica al procesamiento de pagos en el mundo digital, no es en sí malo, pero se dedicará al procesamiento de pagos para casinos online. Mi pedido es si puede explicar la doctrina de la cooperación al mal para poder discernir si en este caso debo excusarme de asesorar a este cliente, dado que, si bien su negocio no es malo, la finalidad inmediata de ese negocio es facilitar la operación en un sector que hace daño a la sociedad, como son los casinos. Gracias por su respuesta y Dios bendiga su apostolado. Bueno, vamos a ver. Lo primero que bendita finura de conciencia, ¿no? Que nos lleva a plantearnos estas cosas, ¿no? La doctrina de moral católica sobre la cooperación con el mal, yo creo que también hay que distinguir lo que es, puede ser moralmente cómplice hacer una cosa, o sea, yo pecaría si tengo un nivel de cooperación con una cosa, hay que distinguirlo de que también una persona, más allá de que sea no sea pecado, pueda estar llamada a hacer un gesto profético de no colaboración, que esa es otra cosa. Aunque incluso igual algo no fuese pecado, pero alguien dice, yo creo que estoy llamado en este caso concreto a decir, mira, no voy a colaborar contigo, no voy a colaborar contigo, pues por ejemplo, pues alguien que dice, oye, mira, perdóname, pero yo no voy a hacer la declaración de la renta, yo llevo declaraciones de la renta y no voy a hacer la declaración de la renta de tu empresa porque sé que en tu empresa pues, se cometen abortos o lo que sea. Bien, es una colaboración. O sea, uno, si por ejemplo he puesto el caso este, ¿no? Uno que hace en su asesoría ayuda a hacer declaraciones de la renta. Entonces, si él hace una declaración de la renta de una empresa, de un hospital en el que se cometen abortos, él está colaborando, está pecando por colaborar con ese hospital. No,
porque no es una cooperación directa o próxima, es una cooperación muy remota, ¿no? Y entonces no se calificaría, ¿no? No se calificaría de que uno tenga una vinculación o una responsabilidad moral. Entonces, porque es claro, es que entonces podríamos entrar en cuestiones, a ver, yo sirvo la luz eléctrica, si yo estoy pecando, si también pongo, o sea, estoy dando un servicio de luz eléctrica a un lugar en el que se cometen inmoralidades, en un hospital en el que se realiza no sé qué, hombre, no se puede calificar, o sea, un escenario como ese no es un escenario en el que haya una responsabilidad moral y en el que uno tenga una peque por complicidad moral colaborando con el mal. No, porque como digo, es remoto, no es próximo. No es una colaboración próxima, que sería otra cosa distinta, ¿no? Sería una cosa distinta al que yo, por ejemplo, pues esté vendiendo material de laboratorio, o sea, material de enfermería a un abortorio. Oye, ya eso ya es otra cosa, ¿sabes? Ahí ya estás en una colaboración mucho más próxima. Estás vendiendo material de quirófano a un abortorio. Entonces hay que distinguir, ¿no? Si una colaboración es próxima o es remota. Entonces, en el caso que pregunta, ¿no? El que plantea nuestro oyente desde México, pues yo creo que se trata de una colaboración remota. O sea, él asesora las empresas de base tecnológica, eh, que tienen pagos digitales, etcétera. Entonces tiene un potencial cliente que posiblemente eso lo aplique a un casino. Bueno, a ver. eh. Por otra parte, también hay que decir una cosa. Es pecado el apostar, el realizar una apuesta. Bien, en sí mismo no es pecado. Lo que es pecado es que eso pues sea realizado de una manera en la que ya sea un desorden. ¿eh? Una apuesta en sí misma y por sí misma no es necesariamente pecado. Ahora, puede ser pecado cuando se realiza de una manera desmedida. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de los casinos, la mayoría de los clientes de los casinos, somos conscientes de que tienen un problema de adicción. ¿eh? La mayoría. Pero bien, pero en sí mismo, el que una persona, pues imagínate, ¿no? Pues en un contexto, dije, vamos a ir la familia y vamos a hacer un juego del bingo, no sé qué. A ver, realizado así como un día, pues que un día de fiesta no tendría ese componente inmoral. ¿eh? Bien, por lo tanto, la respuesta que hay que dar es que no, ese caso que nos plantea la oyente de México, esta abogada, no tiene un problema, o sea, no conlleva una complicidad, una responsabilidad moral, ese grado de cooperación, por el hecho de que ella genere una base tecnológica para hacer pagos digitales que luego puedan ser mal empleados, ¿no? Es una colaboración muy remota, muy remota. Como he dicho, otra cosa es que alguien Dios le dé, ¿no? Pues una llamada, hacer un gesto profético para que a un amigo suyo le diga, le voy a dar a este conocido mío, le voy a dar pues un campanazo para despertarle de que está colaborando con lo que no debe. Decirle, mira, no voy a colaborar en esto contigo porque quiero que tú también, tú sí que estás teniendo un tipo de responsabilidad o de cooperación más próxima, no tan remota como ya la que tengo yo, ¿no? Sino más próxima para que tú quizás hagas ese grado de objeción de conciencia que deberías de hacer, ¿no? Y que yo pueda hacer un gesto ante un conocido mío, pues para intentar que él también, ¿no? Pues deje de colaborar con el mal.